dentro del FREDEMO. De manera que nada he tenido que ver con el decreto legislativo 2, el cual yo coincido, tiene una serie de fallas y errores, pero eso no quiere decir que las cooperativas azucareras no fueron un desastre, nos llevaron a importar azúcar por años. Y aquí yo no estoy defendiendo a nadie en particular, pero el doctor Eguren pues ha mencionado al Grupo Gloria. Yo no creo que hay que mencionar a nadie. Yo creo que aquí tenemos que tener una agricultura plural donde conviven pequeños, que son la mayoría, medianos y grandes, pero todo basado en la búsqueda de la productividad y, por supuesto, la reducción de la pobreza. Ahora, el tema de la seguridad alimentaria. Esto es absolutamente teórico, señores. ¿Qué les gusta comer a los peruanos? Pan, fideos. El 90% del trigo se importa de Argentina, de los Estados Unidos y otros países, porque el Perú simple y llanamente no puede producir trigo en forma adecuada. En segundo lugar, ¿qué nos gustan nuestras frituritas, comer con aceite? Bueno, el 100% del aceite que se consume en el Perú prácticamente es importado, la soya es importada. El pollo, que nos gusta tanto a los peruanos, es un producto basado en un maíz importado fundamentalmente y torta de soya también importada. Entonces, hablar de seguridad alimentaria es una cosa totalmente teórica. Ahora, se habla de la gran concentración de la tierra en el mundo. Bueno, lo que pasa es que los países también se desruralizan. En Estados Unidos apenas el 2% de la población está en el campo. Y eso evidentemente lleva a la necesidad de tener extensiones grandes, muy mecanizadas, las cuales son altamente productivas. Lo mismo es en Argentina. Entonces, eso no afecta para nada a la seguridad alimentaria y tampoco afecta la pobreza o el bienestar de los campesinos. En el Perú probablemente un análisis dinámico, los pequeños agricultores también están migrando a las ciudades. En la medida que un agricultor que tiene 1 hectárea y tiene 6 hijos, bueno, una buena parte de los hijos se van a ir a la ciudad. Y va a ir cambiando el patrón de la tenencia de la tierra en el tiempo. Se habla de Europa. Europa gasta miles de millones de euros al año para mantener una agricultura que no es competitiva. Y eso es una realidad perfectamente comprobable. Entonces aquí no se trata de que si es más grande o más chica, de lo que se trata es de que la agricultura sea eficiente, productiva, que nuestra seguridad alimentaria se realice en base a tener una agricultura que pueda competir en el mundo, que estemos debidamente integrados al mundo para importar lo que necesitamos importar. Pero tenemos una bendición de Dios, especialmente en la costa peruana, que tenemos un clima maravilloso que nos permite exportar productos con valores muy altos, y 1 hectárea de palta que produzca o exporta el Perú nos permite importar 10 o 12 hectáreas de trigo. Eso es una cosa maravillosa que tenemos que aprovechar. Entonces la agricultura, creo yo, en el Perú es una convivencia de tamaños de predios, una convivencia de personas, pero sobre la cual tenemos el reto de justamente de los más pequeños hacerlos más productivos, más eficientes y ayudarlos a administrar mejor. En el Perú la limitación no es la tierra, como decía ella La Torre, la limitación es el agua. Muy bien. Bueno, muchas gracias, ingeniero Ismael Benavides, por su intervención. Vamos a escuchar ahora también a los que estamos aquí en la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Muy amable. Fernando Eguren. Sí, bueno, está claro, digamos, que hay dos discusiones diferentes, vinculadas, pero diferentes, ¿no? Una es la exportación o no exportación, y la otra es el tamaño de la propiedad. Y está claro que para exportar y ser eficiente, etcétera, no necesitamos tener pues 10.000, 15.000 hectáreas, ¿no? Se puede exportar perfectamente. Carlos lo ha ilustrado. Ese es un punto importante que queda consignado, digamos. Ya.
Lo segundo es el tamaño de la propiedad. Entonces, el tamaño de la propiedad pues no es indiferente en el caso de la agricultura, porque tener propiedad sobre tierras es tener, digamos, propiedad sobre un territorio e influencia sobre el conjunto de territorio. Yo imagino que en la zona de Chicama, digamos, la autoridad más importante en este momento tiene que ser, y tengo que mencionarlo, no veo por qué no puede mencionarse, el Grupo Gloria tiene, digamos, es dueño de toda esa zona, digamos. Tomando todas las distancias y las diferencias que da en la evolución histórica, eso es lo que se llamaba antes, digamos, la potencialidad de tener este gamonalismo, ¿no es cierto? Pero ahora es un gamonalismo, digamos, moderno, influencia sobre las agencias públicas, sobre los gobiernos municipales, sobre los gobiernos regionales, es un control sobre las economías de la zona. Eso la da la concentración de propiedad. Entonces, no solamente es una discusión sobre si es eficiente o no es eficiente. Ahora, pensemos, por ejemplo, en Argentina o en Chile. ¿No se dan esos fenómenos de concentración de la propiedad también? Claro, digamos, hay dos países en América Latina donde hay hay predios inmensos, que es el caso sobre todo de Argentina y el caso del Brasil, ¿no es cierto?, que tienen, tierras envidiables, tienen grandes dimensiones de tierras, que no es el caso del Perú. En el caso de Chile no hay las grandes propiedades que hay acá, salvo en las áreas, digamos, de forestación, ¿no es cierto?, de reforestación en la zona, sobre todo en la zona sur. Yo estaba en Chile, conversó con gente entendida en la materia, y cuando yo les cuento más o menos cuáles son las dimensiones que existe acá, se quedan realmente sorprendidos, ¿no? Si toda esta revolución importante de la agricultura chilena desde los 70s, digamos, en adelante hacia la exportación, eso se ha hecho sobre fondos de 100, 200, 300, 400 hectáreas. Esas han sido las dimensiones, digamos, que han sido prevalecientes. Pero yo quisiera tocar un tema sobre la cuestión de la alimentación. El Perú, más o menos, la relación entre producción doméstica con el consumo de alimentos e importaciones es más o menos el 11% se importa, ¿no? Y es muy peligroso depender más por justamente a partir del año 2007, digamos, se ha mostrado una gran inestabilidad en el mundo, digamos, de la producción de alimentos en los mercados internacionales alimentarios. Nosotros hemos hecho una proyección hacia el año 2021. En la población más o menos tendrá unos 33 millones de habitantes, la peruana, y hemos jugado con 3 escenarios. El primer escenario es cuántas hectáreas nuevas se necesitan para alimentar a estos 33 millones de peruanos sin incrementos en los rendimientos físicos. Y más o menos se necesitaría como 1.300.000 hectáreas nuevas con relación a las que existen hoy día. Si es que hay un aumento de los rendimientos en los próximos 10 años equivalentes al aumento de rendimientos que hubo en los últimos 10 años, entonces necesitaríamos de todas maneras unas 620.000 hectáreas nuevas. Y si aumentamos grandemente, triplicamos nuestra dependencia alimentaria, se necesitarían más o menos 450.000 hectáreas. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar esas hectáreas? ¿No? No, pero eso es importante lo que tú señalas, porque quiere decir que en realidad, paralelamente con estos límites a la propiedad, tiene uno que plantearse una política de incorporación de tierras muy firme, previsora y audaz incluso. No, de ampliación del terreno agrícola, digamos, uso del suelo, ¿no es cierto? Y ahí sí entra un problema de hasta qué punto, digamos, si todo lo nuevo que hay en la costa, por ejemplo, toda hectárea nueva que hay en la costa, todo es hacia afuera. En la sierra casi no hay posibilidades de aumentar la frontera agrícola. En la sierra lo que hay son procesos erosivos de pérdida de tierras. Y lo que está ocurriendo es que la frontera agrícola crece en las zonas de selva sobre la base de estas colonizaciones, que son un desastre ecológico. Entonces tiene que haber una política de tierras que esté vinculada con una política alimentaria, con una visión de mediano y de largo plazo. Si no, los problemas se están acumulando y no sé cómo se va a resolver estos temas. De acuerdo. Muy bien. Carlos Paredes. Bueno, desde la perspectiva y experiencia de Sierra Productiva, está surgiendo una alternativa de seguridad alimentaria donde la chacra de la familia se convierte en el supermercado de la familia, porque pasa de producción extensiva y crianza nómade a producción tecnificada e intensiva, por justamente el riego tecnificado, que permite mayores alimentos para las crianzas y poder hacer que las crianzas estén, digamos, o estabuladas o semiestabuladas. Entonces, lo que ahora la familia campesina está comiendo de su chacra es equivalente a 500 soles que no tiene en el bolsillo para ir a comprar al mercado. Y está con una diversidad de alimentación que le permite combinar granos, tubérculos, hortalizas, lácteos, carne a través del cuy,
carne a través del pez carpa. Pues es una, En fin. es una descripción casi de una familia holandesa. Exacto. Vamos a ver si eso está ocurriendo. Está ocurriendo. Exactamente. Y está ocurriendo en ciertos sectores. No, donde aparece sierra productiva, en todo lugar donde aparece. Y además, don Raúl, está surgiendo un elemento que me parece de profunda cualidad. Mire, las familias del campo, ahora con esta nueva producción y esta nueva oferta, están llegando a los mercados locales para que los consumidores locales puedan consumir estos productos. ¿Qué cosa es lo que consumían antes? Las hortalizas que van de la costa. Y las hortalizas que van de la costa, por ejemplo, a Santiago de Chuco, desde Trujillo, son de cuarta. Así es. Porque la primera va a Wong y Metro, la segunda va a los mercados de abastos, la tercera va a las paraditas y lo que se bota va a la parte alta. O sea, Yo le puedo enseñar muy fotografías interesante. de, por ejemplo, una beterraga que se vende en la paradita de Santiago de Chuco, que, digamos, no tiene pues más diferencia que, digamos, del tamaño de un huevo. Mientras que le puedo mostrar otras fotografías que tiene casi la dimensión de una pelota. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Esa gente de los mercados urbanos de zonas rurales está accediendo a la democratización de un consumo de calidad, con productos orgánicos y de esta otra característica. Entonces, ¿cuál es nuestra proyección desde la pequeña producción? Que eso pueda tener toda familia del campo, de modo tal que esa sea su fuente principal de abastecimiento. Y en segundo término, hacia el mercado, tanto nacional como externo, nosotros queremos enganchar con el boom de la gastronomía. Gastón Acurio señala que la perspectiva de que el Perú se convierta en cocina mundial, internacional, es que aparezcan 200.000 restaurantes en el mundo. Y nosotros, como pequeña producción campesina, podemos ser abastecedores de esos 200.000. Y no para exportar a través de containers, sino a través del exportafácil que soporta vía Serpots, no por aduana, vía Serpots, empaques de 30 kilos. Y entonces hacemos convenios con restaurantes y hacemos la cadena de... Entonces, de esa manera, la pequeña producción campesina puede llegar al mundo para poder, en otra modalidad nuestra riqueza, de agroexportación, llegar a ese otro mercado. Entonces, no somos competitivos tampoco ni con los espárragos, ni con las paltas, ni con la páprica. Porque tenemos todavía ya pocos minutos para escuchar por lo pronto Virgilio Acuña. Don Raúl, todo lo que hablamos acá de pequeña agricultura, mediana agricultura, de gran agricultura, lo que hablamos de tierra, todo lo que estamos hablando acá tiene que ver con lo que es la alimentación de la población. Todo esto tiene que ver con el compromiso del mundo de extinguir totalmente la pobreza y el hambre. En el mundo, como todos sabemos, somos ahora 7.000 millones de habitantes. Pronto seremos 9.000 millones. De los 7.000 actuales, hay 1.000 millones de habitantes que tienen hambre y viven una extrema pobreza. Cuando lleguemos a 9.000, tendremos 3.000 millones de habitantes que tenemos que alimentarlo. Y esa alimentación de esos 3.000 millones que viene, están sustentados en la tierra. Y la tierra no es un recurso que se renueva, la tierra no es un recurso que viene nuevo, sino tiene que dar en la tierra. En el Perú somos 30 millones y pronto seremos 40 millones. En el Perú tenemos un 11% de gente extremadamente pobre, que son más de 3 o 4 millones de habitantes, y esa gente pobre no tiene el acceso a la alimentación. Esa alimentación que se requiere los 4 millones de peruanos requieren políticas. El Estado tiene que dar políticas para garantizar la alimentación de estos 4 millones de peruanos. Esas políticas tienen que ver con la tierra, tiene que ver con la productividad, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la capacitación, tiene que ver con una serie de áreas que el Estado tiene que preocuparse. Y una de esas áreas que es responsable del Estado tiene que ser poner un límite a la propiedad de la tierra. ¿Y por qué poner un límite? Porque así como la pobreza crece en el mundo, también existe una gran voracidad de otros países por apropiarse de tierras y comprar tierras. Así como en el Perú tenemos empresas que quieren cada vez tener más tierras, en el mundo también con el objeto de garantizar la alimentación de sus pueblos, también existe una gran voracidad por comprar las tierras. Entonces nosotros creemos que es una responsabilidad de este gobierno garantizar y reducir la pobreza y sobre todo garantizar la alimentación de los millones de peruanos que viven en el campo, viven en los Andes, viven en las costas, viven en la selva.
Acá en el Perú, de los 4 o 5 millones de niños menores de 5 años, el 25% son totalmente desnutridos. Tenemos cerca de 1 millón de niños menores de 5 años que son desnutridos. Y esa desnutrición está porque no hay una atención en la agricultura, en el campo, en la ciudad, no hay una preocupación del gobierno por dar políticas que puedan garantizar la alimentación de los peruanos. Muy bien, muchas gracias, congresista Virgilio Acuña. Reynaldo Trinidad. Bueno, primero mis disculpas ante el ingeniero Benavides y el público por la involuntaria confusión de fechas, pero la cuestión esencial es la siguiente. Que sea involuntaria y no, como lo ha dicho el ingeniero Benavides, los años que a mí me están causando. Soy un poquito menor que el ingeniero Benavides en este sentido, pero creo que no tiene que ver con la edad. Bueno, la cuestión fundamental es que hay que poner límites máximos y mínimos a la propiedad de la tierra. Primero, porque es un recurso escaso. Segundo, porque así dice la Constitución. Y tercero, porque ello no atenta ni contra la inversión ni contra el pluralismo económico. En cambio, el latifundio, está demostrado históricamente, es antitécnico, antieconómico, antisocial e incluso antiecológico. Es por esa razón que, por ejemplo, la primera Comisión de Reforma Agraria y Vivienda, durante el segundo gobierno de Prado, comisión instalada por el entonces hacendado Pedro Beltrán Espantoso y presidido por el doctor Ernesto Olaiza Grundy, fijó que la propiedad máxima de la tierra debía ser 250 hectáreas bajo riego o su equivalente en tierras de secano o pastos. Luego la primera reforma agraria del arquitecto Belaúnde dijo 150. La reforma agraria de Velasco dijo 50, aunque luego retomó la propuesta del gobierno de Belaúnde. Y finalmente, la legislación de Fujimori dice 250 hectáreas, con posibilidades de que pudiese llegar hasta 3.000. Frente a ello, la propuesta del congresista Virgilio Acuña dice 25.000. La verdad que a mí me parece un exceso por una razón. Si prosperara esta ley, un solo propietario podría hacerse dueño de todos los valles de Tacna, Moquegua y Arequipa, exceptuando Majes, y eso realmente me parece inadmisible. Perdón. Muy bien. Perdón, solo quería precisarle a Reinaldo que ciertamente es una propuesta de 25.000 hectáreas, pero lo importante es entrar al debate y definir cuál es el área más apropiada, porque además tenemos que definir que las tierras de las costas son diferentes a la sierra. O sea que esperemos que en el debate se determine cuál es el área más apropiada, ¿no? Yo sí considero que nada más pertinente que este debate en este momento. Creo que es necesario en función del propio desarrollo económico del país, ¿no es cierto? Y también de ese tema alimentario y sobre todo de la política de inclusión social. Aquí hay una cosa que no se puede olvidar y es que el Perú tiene que pensar seriamente en sus mayorías, en todos los aspectos. Hace poco hemos tenido aquí una entrevista con el director del CONCITEC hablando sobre ciencia y tecnología y planteando un gran sistema, etcétera. Han hecho un estudio fenomenal, lo tengo aquí, para el financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación. Ellos tienen un presupuesto de 16 millones. Y se necesitan 4.800 millones de soles para aproximarnos a lo que hace un poco Brasil y Chile. Así que bueno, sobre esas realidades, pues lo ideal sería tener más claridad también en este aspecto y llegar a conclusiones válidas y que ayuden a tener una política agraria, que es la otra cosa que está en el fondo de todo esto. ¿Cuántas políticas agrarias se ha intentado tener? ¿Cuánto han primado intereses ajenos estrictamente a un enfoque mucho más cabal? Vaya, en fin, todo eso ha quedado gracias a la contribución de ustedes en esta sesión. Muchas gracias a Ismael Benavides,